¿Te has dado cuenta de que cada vez que compartes tus grandes planes, cada vez que hablas de ese proyecto que va a cambiar tu vida, cada vez que buscas el aplauso antes del resultado, algo dentro de ti se debilita? Es como si la energía que necesitas para construir se escapara por tu boca. Y lo más doloroso es que lo sabes. Sabes que hablar demasiado está matando tus sueños, pero no puedes parar. Mi nombre es Salomón. Fui el hombre más rico de la historia. Y si hay algo que aprendí en mi camino hacia la verdadera abundancia, es esto. El silencio no es solo ausencia de ruido. Es el blindaje de los sabios. Imagínate por un momento viviendo desde un lugar completamente diferente. Un lugar donde no necesitas la aprobación de nadie para avanzar. Donde tu seguridad no depende de cuántos likes tenga tu última actualización de estado. Donde trabajas en silencio, con la confianza absoluta de quien sabe lo que está construyendo. Imagínate siendo esa persona que otros observan y se preguntan, ¿cómo lo hace? ¿De dónde saca esa fuerza? Mientras ellos hablan, tú construyes. Mientras ellos buscan aplausos, tú acumulas resultados. Hoy no vine aquí a darte otra charla motivacional vacía. Vine a mostrarte por qué el silencio es tu arma más poderosa. ¿Por qué cada palabra que no dices se convierte en fuerza que acumulas? ¿Por qué los verdaderos prósperos no anuncian, simplemente aparecen? Esto no es sobre esconderse por miedo, es sobre dominar tu propia energía, es sobre convertirte en alguien que no necesita validación externa, porque su validación viene de los resultados que crea. Si sientes que has estado desperdiciando tu poder hablando demasiado, si estás cansado de comenzar proyectos que nunca terminas porque los diluyes en conversaciones, entonces este mensaje va a cambiar algo fundamental en ti. Porque al final de este video, no vas a ser la misma persona que empezó a verlo. Vas a entender por qué el silencio es el idioma de los millonarios. Y si esto resuena contigo, si sientes que necesitas escuchar esta sabiduría, suscríbete ahora mismo. Porque lo que viene después va a desafiar todo lo que creías sobre el éxito. Empecemos. Número 1. El principio de la protección silenciosa. ¿Sabes cuál es uno de los errores más costosos que cometes sin darte cuenta? Abres la boca demasiado pronto. Compartes tu visión cuando todavía es frágil. Expones tu plan cuando apenas es una idea. Buscas validación cuando deberías estar construyendo en silencio. Y cada vez que lo haces, algo invisible pero real se escapa de ti. Tu poder, tu energía, tu capacidad de crear. Déjame explicarte algo que aprendí después de construir el reino más próspero de la historia. La riqueza no se grita. La riqueza se cultiva en silencio, se protege en secreto y solo se revela cuando ya no puede ser destruida. Imagínate por un momento que tienes en tus manos una semilla de la fortuna. Esta semilla tiene el potencial de convertirse en un árbol gigantesco que dará frutos por generaciones, pero es delicada. Necesita condiciones específicas para crecer. Necesita protección, nutrientes y sobre todo, tiempo. Ahora imagínate que apenas plantas esa semilla, sales corriendo a contarle a todo el mundo sobre el bosque que va a crecer ahí. Le dices a tus amigos, a tu familia, a tus compañeros de trabajo. Publicas fotos de la tierra recién removida en tus redes sociales. Hablas de los frutos que vas a cosechar. ¿Qué crees que pasará? Algunos vendrán con buenas intenciones, pero pisarán la tierra donde está tu semilla. Otros te darán consejos contradictorios sobre cómo regarla. Y algunos, los más peligrosos, vendrán de noche cuando no estés mirando y arrancarán tu semilla porque no soportan la idea de que tú puedas tener lo que ellos no tienen. Esta es la realidad brutal de exponer tus planes antes de tiempo. Es como cosechar fruta verde. No solo no obtienes el beneficio, sino que destruyes la posibilidad de obtenerlo en el futuro. Cuando era joven, antes de convertirme en rey, cometí este error varias veces. Tenía una idea brillante para expandir el comercio y en mi entusiasmo se lo contaba a cualquiera que quisiera escuchar. Al principio,
La gente parecía interesada, incluso emocionada, pero poco después notaba algo extraño. Mi energía disminuía, mi claridad se nublaba. Las dudas comenzaban a crecer como maleza en mi mente. ¿Sabes por qué pasaba esto? Porque cada vez que verbalizas un plan que aún no está consolidado, estás transfiriendo tu poder mental y espiritual hacia afuera. Estás tomando la energía que deberías estar canalizando hacia la construcción y la estás desperdiciando en palabras. Piénsalo de esta manera. Tu mente es como una caldera de vapor. Cada vez que hablas de tus planes prematuramente, abres una válvula de escape. El vapor que debería estar empujando la maquinaria de tu éxito se escapa al aire y te quedas sin la presión necesaria para mover las cosas. Pero hay algo aún más profundo aquí. Cuando expones tu visión demasiado pronto, no solo pierdes energía, también invitas interferencias que pueden desviarte de tu camino verdadero. Recuerdo la historia de un comerciante que conocí en mis primeros años de reinado. Este hombre había desarrollado una nueva ruta comercial que podía revolucionar el intercambio entre reinos. Era brillante, innovador, y tenía el potencial de hacerlo inmensamente rico. Pero estaba tan emocionado con su descubrimiento que no podía callarse. Le contó su plan a otros comerciantes, a funcionarios del palacio, incluso a extranjeros que visitaban nuestro reino. Cada persona que escuchaba su idea tenía una opinión diferente. Algunos le decían que era demasiado arriesgado, otros que debería modificar la ruta, algunos que debería buscar más socios, otros que debería esperar. El resultado fue desastroso. El comerciante, confundido por tantos consejos contradictorios, comenzó a dudar de su propia visión. Modificó su plan una y otra vez hasta que perdió toda coherencia. Otros comerciantes, habiendo escuchado fragmentos de su idea original, desarrollaron sus propias versiones y llegaron al mercado antes que él. Al final, el hombre que había tenido la visión original terminó siendo un observador de su propio éxito realizado por otros. Su error no fue tener una mala idea, su error fue no protegerla cuando era más vulnerable. Esto me enseñó uno de los principios más importantes de la construcción de riqueza. El silencio no es pasividad, el silencio es protección activa. Es la diferencia entre ser un jardinero sabio que cuida su huerto en privado y un soñador ingenuo que cuenta sus sueños hasta que se desvanecen. Cuando decides callar mientras construyes tu fortuna, estás tomando una decisión estratégica profunda. Estás eligiendo preservar tu energía mental y espiritual para lo que realmente importa, la ejecución. Estás creando un escudo invisible alrededor de tu visión que la protege de las dudas externas, las interferencias malintencionadas y los consejos desalineados. Pero también estás haciendo algo más poderoso. Estás desarrollando una relación íntima con tu propia sabiduría interior. Cuando no buscas constantemente la validación externa, comienzas a escuchar la voz de tu propia experiencia, de tu propia intuición, de tu propio conocimiento acumulado. Esta es la diferencia fundamental entre los que construyen riqueza real y los que solo hablan de construirla. Los primeros entienden que el poder verdadero viene del silencio estratégico. Los segundos desperdician su poder en conversaciones que no los llevan a ninguna parte. Ahora, no me malentiendas. No estoy hablando de volverse un ermitaño o de nunca compartir nada con nadie. Estoy hablando de discernimiento. Estoy hablando de proteger lo que es sagrado hasta que esté lo suficientemente fuerte como para defenderse solo. Piénsalo así. ¿Le contarías a un extraño la combinación de tu caja fuerte? ¿Dejarías las puertas de tu casa abiertas de par en par mientras estás durmiendo? ¿Por qué entonces expones los tesoros de tu mente a cualquiera que tenga oídos para escuchar? Tus planes, tus visiones, tus estrategias para crear riqueza son tan valiosos como cualquier tesoro físico.
y como cualquier tesoro, merecen ser protegidos hasta que estén listos para ser revelados al mundo. Cuando aprendí este principio y comencé a aplicarlo consistentemente, todo cambió. Mis planes se volvieron más claros porque no estaban contaminados por las opiniones de otros. Mi ejecución se volvió más poderosa porque toda mi energía estaba enfocada en la acción, no en las palabras, y mis resultados comenzaron a hablar más fuerte que cualquier cosa que pudiera haber dicho. El silencio estratégico no es solo una táctica de construcción de riqueza, es una forma de vida. Es la manera de caminar de aquellos que entienden que el verdadero poder no necesita anunciarse. Simplemente se manifiesta. Número 2. Lo que sucede cuando callas. Hay un momento mágico que ocurre cuando finalmente decides callar. Al principio puede sentirse incómodo, incluso antinatural. Estás acostumbrado a compartir, a buscar opiniones, a procesar tus ideas en voz alta. Pero cuando decides guardar silencio estratégico sobre tus planes más importantes, algo extraordinario comienza a suceder. Empiezas a escuchar de verdad. No me refiero solo a escuchar las palabras de otras personas, me refiero a escuchar la vida misma. Los patrones ocultos que antes se perdían en el ruido de tus propias declaraciones comienzan a revelarse. Las oportunidades que pasabas por alto porque estabas demasiado ocupado hablando de tus planes futuros ahora se vuelven visibles. Es como si hubiera estado viviendo en una habitación con música a todo volumen y de repente apagas el sonido. Al principio hay un silencio que te incomoda, pero gradualmente comienzas a notar sonidos que siempre estuvieron ahí pero que no podías percibir. El tic-tac del reloj, el viento en las ventanas, las conversaciones susurradas en la habitación de al lado. Cuando callas sobre tus ambiciones, tu mente se vuelve como un radar sofisticado. Capta señales que antes se perdían en el ruido de tu propia verbalización constante. Comienzas a notar cómo reaccionan las personas cuando hablas de ciertos temas. Observas quién está realmente interesado en tu éxito y quién solo finge estarlo. Detectas oportunidades de negocio en conversaciones casuales que antes te habrías perdido porque estabas esperando tu turno para hablar de tus propios proyectos. Durante mis primeros años como rey, solía hablar mucho en las reuniones del consejo. Compartía mis ideas apenas se me ocurrían, buscaba constantemente el consenso, explicaba mis razonamientos en detalle. Pensaba que estaba siendo un líder transparente y colaborativo. Pero un día, uno de mis consejeros más sabios me dijo algo que cambió mi perspectiva para siempre. Me dijo: Majestad, un río que hace mucho ruido suele ser poco profundo. Los ríos más profundos, los que cargan más vida y riqueza, fluyen en silencio. Decidí experimentar. En la siguiente serie de reuniones hablé mucho menos. Escuché más. Observé los gestos, las pausas, las miradas que se intercambiaban mis consejeros cuando pensaban que no estaba prestando atención. Lo que descubrí me impactó profundamente. Había subcorrientes de información, alianzas no declaradas, preocupaciones no expresadas que habían estado presentes todo el tiempo, pero que yo no había detectado porque estaba demasiado enfocado en expresar mis propias ideas. Al callar más y escuchar más, comencé a tomar decisiones basadas en una comprensión mucho más completa de las situaciones. Mis estrategias se volvieron más efectivas no porque fueran más complejas, sino porque estaban basadas en información más precisa y completa. Pero el silencio te da algo aún más valioso que mejor información, te da claridad de visión. Cuando no estás constantemente verbalizando tus planes, cuando no estás buscando la aprobación o retroalimentación de otros para cada idea que se te ocurre, algo notable sucede. Tus pasos comienzan a ser guiados por tu visión interna, no por las reacciones externas. Es como la diferencia entre navegar usando tu propia brújula versus constantemente preguntarle a otros pasajeros hacia dónde creen que deberías dirigir tu barco.
Cuando dependes de tu propia navegación interna, puedes mantener un curso consistente incluso cuando las opiniones externas fluctúan como el viento. Recuerdo vívidamente el proceso de construcción del gran templo. Era un proyecto masivo, sin precedentes, que tomaría años completar y requeriría recursos enormes. Si hubiera seguido mi patrón anterior, habría pasado meses discutiendo cada aspecto del diseño con cualquiera que quisiera opinar. En cambio, mantuve la visión del templo en silencio durante meses. Caminaba solo por las noches, visualizando cada columna, cada espacio, cada detalle. No porque fuera secretista, sino porque entendía que la visión necesitaba madurar en mi mente antes de ser expuesta al mundo. Durante esos meses de silencio creativo, la visión se volvió extraordinariamente clara. Podía ver no solo cómo se vería el templo, sino cómo se sentiría estar dentro de él, cómo la luz entraría por las ventanas, cómo el sonido resonaría en las cámaras principales. La visión se volvió tan real en mi mente que cuando finalmente comenzamos la construcción, cada trabajador entendía exactamente lo que estábamos creando. Este es el poder del silencio estratégico. Cuando no dispersas tu visión en múltiples conversaciones y opiniones, se concentra y se intensifica. Se vuelve más clara, más específica, más poderosa. Y aquí hay algo crucial que muchas personas no entienden. Cuando callas, evitas consejos que te desvían del enfoque. No todos los consejos son buenos consejos, incluso cuando vienen de personas bien intencionadas. Cada persona que te da un consejo lo hace desde su propia experiencia, sus propios miedos, sus propias limitaciones. Si tu visión es verdaderamente innovadora, es casi seguro que la mayoría de las personas no la entenderán completamente, y por lo tanto sus consejos estarán basados en una comprensión parcial o distorsionada de lo que estás tratando de lograr. Una vez conocí a un joven constructor que tenía una idea revolucionaria para construir casas más eficientes usando una técnica que había desarrollado él mismo. La idea era brillante, pero era tan diferente de los métodos tradicionales que cuando comenzó a compartirla con otros constructores, recibió una avalancha de críticas y sugerencias para mejorarla. Cada constructor que escuchaba su idea tenía una modificación que sugerir, basada en su propia experiencia con métodos tradicionales. Deberías usar este material en lugar de ese. Deberías cambiar este ángulo. Deberías considerar este factor que probablemente no has pensado. El joven constructor, queriendo ser receptivo y colaborativo, comenzó a incorporar estas sugerencias. Poco a poco, su diseño revolucionario se fue transformando en algo que se parecía cada vez más a las casas tradicionales que ya existían. Al final, había perdido lo que hacía único y poderoso su enfoque original. Años después, otro constructor desarrolló una idea similar, pero la mantuvo en secreto hasta que había construido varios ejemplos exitosos. Cuando finalmente reveló su método, revolucionó toda la industria de la construcción. Era esencialmente la misma idea que había tenido el primer constructor, pero protegida del ruido externo hasta que pudo demostrar su efectividad. Esta historia ilustra un principio fundamental. El consenso rara vez produce innovación. Si tu visión puede ser fácilmente entendida y aprobada por la mayoría, probablemente no es lo suficientemente ambiciosa o diferente como para crear resultados extraordinarios. Cuando decides callar mientras construyes tu fortuna, te estás dando el regalo de mantener tu visión pura. No contaminada por los miedos de otros, no diluida por compromisos innecesarios, no desviada por consejos bien intencionados pero mal informados. Pero hay algo más que sucede cuando callas. Desarrollas una confianza diferente, una confianza que no depende de la aprobación externa. Una confianza que viene de saber que estás siguiendo tu propio camino, basado en tu propia sabiduría, dirigido hacia tu propia visión del éxito. Esta confianza interna es magnética.
Las personas pueden sentir cuando alguien está operando desde un centro sólido, desde una convicción interna real. Y paradójicamente, cuando dejas de buscar aprobación, a menudo comienzas a recibir más respeto y atención genuina. El silencio estratégico no te aísla del mundo, te posiciona de manera diferente en relación al mundo. En lugar de ser alguien que está constantemente pidiendo validación o feedback, te conviertes en alguien que observa, aprende y actúa desde un lugar de certeza interna. Cuando finalmente decides romper tu silencio, cuando finalmente revelas lo que has estado construyendo, lo haces no desde un lugar de inseguridad buscando aprobación, sino desde un lugar de fortaleza compartiendo resultados. Y esa diferencia cambia todo. Número 3. ¿Por qué el mundo no debe saberlo todo? Hay una verdad incómoda que la mayoría de las personas prefieren no reconocer. No todos quieren verte triunfar. No todos celebrarán tu éxito. No todos se alegrarán cuando alcances tus metas más ambiciosas. Es una realidad brutal, pero es una realidad que debes entender si realmente quieres construir riqueza y prosperidad duraderas. Y la razón por la que muchas personas luchan para aceptar esta verdad es porque expone algo doloroso sobre la naturaleza humana, algo que preferiríamos creer que no existe. Pero negarlo no lo hace desaparecer, y no entenderlo puede costarte todo lo que estás tratando de construir. Déjame contarte sobre algo que observé durante mis años como el hombre más rico de la historia. Mientras más éxito tenía, más claramente podía ver las diferentes reacciones que mi prosperidad generaba en las personas que me rodeaban. Algunos, los genuinos, se alegraban sinceramente por mis logros. Veían mi éxito como inspiración, como prueba de que ellos también podían alcanzar grandes cosas. Estos eran pocos, pero eran valiosos. Otros reaccionaban con una mezcla compleja de admiración y envidia. Reconocían mis logros, pero los comparaban constantemente con sus propias vidas, y esa comparación los hacía sentir inadecuados. No me deseaban mal directamente, pero mi éxito les recordaba constantemente sus propias limitaciones percibidas. Pero había un tercer grupo, y este era el más peligroso. Estas eran personas que veían mi éxito como una amenaza directa a su propia autoestima. Para ellos, mi prosperidad no era inspiradora ni neutral. Era una ofensa personal. Y estas personas, conscientemente o no, trabajarían activamente para sabotear mis esfuerzos si tuvieran la oportunidad. ¿Por qué te cuento esto? Porque cuando compartes tus planes prematuramente, cuando expones tus ambiciones antes de que estén consolidadas, estás dándole a este tercer grupo toda la información que necesitan para interferir con tu progreso. No necesariamente lo hacen de manera obvia o dramática, a menudo es más sutil. Te dan consejos diseñados para ralentizarte, plantan semillas de duda en tu mente, te conectan con las personas equivocadas. Te distraen con oportunidades que suenan atractivas pero que te alejan de tu objetivo principal. Y lo más peligroso es que a menudo hacen todo esto con una sonrisa, bajo el disfraz de estar tratando de ayudarte. Recuerdo vívidamente a un joven comerciante que trabajaba en mi reino. Era inteligente, ambicioso, y tenía una idea brillante para un nuevo tipo de mercado que podría generar riqueza significativa para él y para el reino. Estaba tan emocionado con su idea que la compartió ampliamente, incluyendo con otros comerciantes establecidos. Al principio, estos comerciantes parecían apoyarlo. Le dieron consejos, lo invitaron a reuniones, lo presentaron a proveedores potenciales. Pero mientras más observaba la situación, más claro se volvía lo que realmente estaba pasando. Los comerciantes establecidos veían la idea del joven como una amenaza potencial a sus propios negocios. Su ayuda estaba cuidadosamente diseñada para ralentizar su progreso, complicar su proceso y eventualmente desalentarlo de continuar con su plan.
Le sugerían proveedores que sabían que no eran confiables. Lo dirigían hacia regulaciones complicadas que tomarían meses navegar. Lo invitaban a tantas reuniones y eventos que no tenía tiempo para trabajar realmente en su proyecto. Todo bajo la apariencia de estar siendo útiles y colaborativos. El joven, siendo buena persona, interpretó toda esta ayuda como apoyo genuino. No se daba cuenta de que estaba siendo sistemáticamente saboteado por personas que sonreían mientras lo hacían. Al final, su proyecto se retrasó tanto y se volvió tan complicado que él mismo comenzó a dudar de su viabilidad. Otros comerciantes, que habían estado observando discretamente, desarrollaron versiones simplificadas de su idea original y llegaron al mercado antes que él. Esta historia ilustra algo fundamental sobre por qué el mundo no debe saberlo todo sobre tus planes. No es paranoia, es realismo estratégico. Pero el sabotaje externo es solo una parte del problema. Hay algo igualmente destructivo que sucede cuando expones tus planes prematuramente. Otros proyectan su propio miedo en ti. La mayoría de las personas están limitadas por sus propios miedos. Miedo al fracaso, miedo al rechazo, miedo a destacar, miedo a ser juzgados. Estos miedos forman una jaula invisible alrededor de sus ambiciones, manteniéndolos en su zona de confort incluso cuando esa zona de confort es incómoda. Cuando compartes una visión ambiciosa con personas que están limitadas por sus propios miedos, ellos automáticamente proyectan esas limitaciones en tu situación. No pueden concebir que alguien más pueda superar los miedos que ellos no han podido superar, entonces inconscientemente trabajan para convencerte de que tú tampoco puedes. Te dirán cosas como: sé realista, ese mercado es demasiado competitivo, necesitas más experiencia antes de intentar algo tan ambicioso, ¿qué pasa si no funciona? Todas estas son expresiones de sus propios miedos disfrazadas como consejos sensatos. Y aquí está el peligro real. Si escuchas estas proyecciones de miedo lo suficiente, comenzarán a contaminar tu propio pensamiento. Los miedos de otros se volverán tus miedos. Sus limitaciones se volverán tus limitaciones. Su visión restringida del mundo se volverá tu visión restringida del mundo. He visto esto suceder una y otra vez. Personas con ideas brillantes y la capacidad de ejecutarlas, gradualmente convencidas por las dudas y miedos de otros de que sus ambiciones eran poco realistas o demasiado arriesgadas. Durante la construcción de mi palacio, había momentos cuando el proyecto parecía imposiblemente ambicioso. Los costos eran enormes. Los desafíos técnicos eran complejos y el tiempo requerido era más largo de lo que cualquiera había intentado antes. Si hubiera compartido todas mis dudas y preocupaciones con mi círculo completo de consejeros, habría recibido una avalancha de razones por las que debería reducir el alcance del proyecto, simplificar el diseño o posponerlo hasta condiciones más favorables. En cambio, mantuve mis dudas privadas y solo las compartí con un círculo muy pequeño de personas que tenían tanto la sabiduría como la fortaleza emocional para ayudarme a trabajar a través de ellas sin proyectar sus propios miedos en las privadas. Situación. El resultado fue que pude mantener la integridad de la visión original mientras desarrollaba soluciones creativas para los desafíos reales que surgían. El palacio se completó no solo según el plan original, sino que superó las expectativas originales en varios aspectos importantes. Esto me enseñó algo crucial. Hay una diferencia enorme entre buscar consejo de personas que pueden realmente contribuir a tu éxito y simplemente compartir tus planes con cualquiera que esté dispuesto a escuchar. Las personas que pueden realmente contribuir a tu éxito tienen ciertas características. Han logrado cosas similares a lo que tú estás tratando de lograr. Entienden los desafíos reales involucrados, no solo los desafíos imaginarios que surgen del miedo. Y tienen algo que ganar con tu éxito, no algo que perder.
Todo el mundo demás, sin importar cuán bien intencionados sean, probablemente no pueden ayudarte y potencialmente pueden dañarte. No por malicia, sino simplemente porque no tienen el contexto, la experiencia o la perspectiva necesaria para ofrecer consejos realmente útiles. Y algunos, los más peligrosos, activamente trabajarán para sabotear tu progreso porque tu éxito amenaza su propia autoestima o posición. El silencio estratégico te protege de ambos grupos, te permite trabajar sin interferencia de aquellos que no pueden ayudarte y sin sabotaje de aquellos que no quieren que tengas éxito. Pero también te permite algo más profundo. Te permite desarrollar tu propia relación con el riesgo, con la incertidumbre, con los desafíos inevitables de construir algo significativo. Cuando no estás constantemente procesando estos desafíos a través de las perspectivas y miedos de otros, puedes desarrollar tu propia fortaleza interna para manejarlos. Esta fortaleza interna, esta capacidad de navegar la incertidumbre sin necesitar constante validación o apoyo externo, es una de las características más importantes de las personas que construyen riqueza real. Y no puedes desarrollarla si estás constantemente exponiendo tus vulnerabilidades a personas que no tienen la capacidad de fortalecerte. El mundo no necesita saberlo todo sobre tus planes. De hecho, el mundo estará mejor servido cuando tus planes se manifiesten como resultados tangibles que beneficien a otros, no como conversaciones interminables sobre lo que podrías hacer algún día. Número 4. El silencio como práctica de sabiduría. Existe una diferencia profunda entre el silencio que nace del miedo y el silencio que nace de la sabiduría. Uno te paraliza, el otro te empodera. Uno te hace invisible por debilidad, el otro te hace poderoso por elección estratégica. Cuando hablo de callar mientras construyes tu fortuna, no estoy hablando de esconderte del mundo por inseguridad. Estoy hablando de algo mucho más profundo y poderoso, el dominio propio que te permite trabajar en secreto y sorprender con resultados. Esta distinción es crucial porque determina la diferencia entre alguien que nunca actúa porque tiene miedo de lo que otros puedan pensar y alguien que actúa con tal convicción interna que no necesita la aprobación de otros para moverse hacia adelante. El silencio de la sabiduría es activo, no pasivo. Es un silencio que bulle de actividad interna, de progreso constante, de construcción deliberada. Es como un volcán que parece dormido desde afuera, pero que está generando una energía increíble en su interior. Durante mis años de mayor productividad y creación de riqueza, desarrollé lo que llegué a entender como una práctica espiritual del silencio estratégico. No era simplemente una táctica de negocios. Era una forma de vida que transformó no solo mis resultados externos, sino mi carácter interno. Esta práctica tenía 3 componentes fundamentales que quiero compartir contigo porque pueden revolucionar la manera en que te aproximas a la construcción de tu propia prosperidad. Primero, trabajar en secreto, sorprender con estructura. La mayoría de las personas hacen exactamente lo contrario. Hablan públicamente sobre sus planes y luego trabajan de manera desorganizada y esporádica en privado. Anuncian sus intenciones con gran fanfarria, pero sus acciones diarias no reflejan la seriedad de sus declaraciones. El sabio hace lo opuesto. Mantiene sus planes en silencio, pero desarrolla sistemas y estructuras meticulosas para ejecutarlos. Mientras otros están ocupados hablando sobre lo que van a hacer, él está ocupado construyendo la infraestructura que le permitirá hacerlo. Recuerdo el período cuando estaba desarrollando el sistema de comercio que eventualmente haría de mi reino el más próspero de la región. Nadie sabía sobre mis planes. Ni siquiera mis consejeros más cercanos entendían completamente la visión que estaba desarrollando. Pero mientras mantenía el silencio sobre la visión general, estaba trabajando meticulosamente en cada componente que la haría posible.
Estaba desarrollando relaciones con comerciantes clave. Estaba estudiando las rutas comerciales existentes y sus limitaciones. Estaba creando sistemas de logística que podrían manejar volúmenes mucho mayores de lo que cualquiera estaba procesando en ese momento. Cada día, durante horas que otros pasaban en conversaciones sociales o entretenimiento, yo estaba trabajando en algún aspecto de la infraestructura necesaria para mi visión. No era trabajo glamoroso. Nadie me veía hacerlo. Nadie me aplaudía por mi dedicación. Pero cada día, la estructura se volvía más sólida. Cuando finalmente revelé el sistema de comercio, no lo hice con palabras, lo hice con resultados. De repente, caravanas más grandes y más frecuentes comenzaron a llegar a nuestro reino. Productos que nunca habían estado disponibles aparecieron en nuestros mercados. La riqueza del reino comenzó a crecer a una tasa que sorprendió incluso a mis propios consejeros. Solo entonces expliqué lo que había estado construyendo. Pero para ese momento, no necesitaba convencer a nadie de la validez de mi visión. Los resultados hablaban más fuerte que cualquier presentación que pudiera haber hecho. Este enfoque de trabajar en secreto y sorprender con estructura tiene un poder psicológico tremendo. Cuando revelas resultados en lugar de planes, las personas no pueden debatir contigo. No pueden sugerir modificaciones, no pueden plantar semillas de duda. Solo pueden reconocer la realidad de lo que has creado. Segundo componente, compreender que no grito planes, manifiesto obras. Hay una elegancia en la ejecución silenciosa que va mucho más allá de la mera efectividad táctica. Es una cuestión de carácter, de integridad interna, de alineación entre lo que dices y lo que haces. Las personas que constantemente hablan sobre sus planes futuros a menudo lo hacen porque están tratando de convencerse a sí mismas tanto como a otros de que realmente van a actuar. El acto de verbalizar sus intenciones les da una sensación temporal de progreso, incluso cuando no han tomado ninguna acción real. Pero esta sensación es una ilusión peligrosa. Cuando tu cerebro recibe la satisfacción de haber compartido tu plan, parte de la energía emocional que debería estar impulsándote hacia la acción se disipa en esa satisfacción falsa. Además, cuando hablas constantemente sobre lo que vas a hacer, estás entrenando a tu mente para asociar la satisfacción con la planificación y la discusión, no con la ejecución y los resultados. El sabio invierte esta ecuación. Deriva su satisfacción no de hablar sobre lo que va a hacer, sino de hacerlo realmente. Su recompensa emocional viene de la ejecución, no de la comunicación. Durante la construcción del gran templo había momentos cuando el progreso era lento y los desafíos parecían abrumadores. Habría sido natural, incluso comprensible, buscar apoyo emocional compartiendo mis frustraciones y dudas con otros. Pero me di cuenta de que cada vez que sentía el impulso de hablar sobre los desafíos, podía canalizar esa misma energía hacia encontrar soluciones reales. En lugar de procesar verbalmente mis preocupaciones, las procesaba a través de la acción. El proyecto estaba retrasándose. En lugar de hablar sobre las dificultades, reorganizaba los equipos de trabajo para mayor eficiencia. Los costos estaban aumentando. En lugar de quejarme sobre el presupuesto, encontraba maneras creativas de obtener mejores precios de los proveedores. El resultado fue doble. Primero, los problemas se resolvían más rápidamente porque toda mi energía mental se dirigía hacia soluciones, no hacia verbalizaciones. Segundo, desarrollé una confianza profunda en mi capacidad de manejar desafíos complejos sin necesitar apoyo emocional externo. Esta confianza se convirtió en una de mis fortalezas más importantes como líder y constructor de riqueza. Las personas comenzaron a verme no solo como alguien con buenas ideas, sino como alguien que podía hacer que las cosas sucedieran sin importar qué obstáculos aparecieran. Tercer componente.
Entender que callo no por miedo, sino por dominio propio. Esta es quizás la distinción más importante de todas. El mundo está lleno de personas que no hablan sobre sus planes porque tienen miedo de ser juzgados, de ser ridiculizados, de fracasar públicamente. Este tipo de silencio es limitante y se basa en la inseguridad. El silencio de la sabiduría es completamente diferente. Viene de un lugar de fortaleza interna, de confianza en tu propia capacidad, de claridad sobre tus prioridades y valores. Cuando eliges callar por dominio propio, no estás evitando el juicio de otros. Simplemente has decidido que su juicio es irrelevante para tu proceso. No estás escondiendo tus planes por miedo al fracaso. Has decidido que el fracaso privado es preferible al fracaso público porque te permite aprender y ajustar sin interferencia externa. Pero más fundamentalmente, has entendido que tu energía es limitada y preciosa, y has decidido invertirla en creación en lugar de comunicación. El dominio propio que te permite trabajar en silencio mientras otros hablan, que te permite construir mientras otros planifican verbalmente, que te permite actuar mientras otros debaten, es una de las fuerzas más poderosas que puedes desarrollar. No es fácil de desarrollar porque va contra muchos impulsos naturales. Los seres humanos son criaturas sociales. Queremos compartir, queremos conectar, queremos ser entendidos y apreciados. Pero el sabio entiende que hay momentos para la conexión social y momentos para el trabajo solitario, y que confundir estos momentos puede costarte todo lo que estás tratando de construir. Cuando desarrollas verdadero dominio propio, algo notable sucede. Las personas comienzan a respetarte de una manera diferente. Pueden sentir que operas desde un centro sólido, desde una fuente interna de motivación que no depende de su aprobación o participación. Esta calidad es magnética porque es rara. La mayoría de las personas están constantemente buscando validación, aprobación, participación de otros en sus procesos internos. Cuando encuentran a alguien que claramente no necesita estas cosas, que está cómodo trabajando desde su propia autoridad interna, se sienten naturalmente atraídos a esa fortaleza. Pero el beneficio más importante del silencio como práctica de sabiduría no es cómo te ven otros, es cómo te desarrollas internamente. Cuando aprendes a trabajar en silencio, desarrollas músculos internos que la mayoría de las personas nunca tienen la oportunidad de desarrollar. Desarrollas la capacidad de mantener la motivación sin refuerzo externo. Desarrollas la habilidad de navegar la incertidumbre sin necesitar constantemente procesar tus dudas con otros. Desarrollas la fortaleza para persistir a través de desafíos sin necesitar que otros te convenzan de que vale la pena continuar. Estos músculos internos se vuelven la base de todo éxito duradero que construyes. Porque al final, toda creación real requiere periodos de trabajo solitario, de persistencia a través de la duda, de continuar cuando no hay evidencia externa de que estás en el camino correcto. El silencio como práctica de sabiduría te prepara no solo para construir riqueza, sino para mantenerla, multiplicarla y usarla de maneras que realmente importan. Te convierte no solo en alguien que puede lograr cosas, sino en alguien en quien se puede confiar para lograr cosas consistentemente, sin drama, sin necesidad de atención constante. Y al final, esa confiabilidad silenciosa, esa capacidad de producir resultados sin necesidad de reconocimiento constante, se convierte en tu marca personal más poderosa y tu ventaja competitiva más duradera. Número 5. ¿Cómo aplicar este principio en tu rutina? El conocimiento sin aplicación es simplemente entretenimiento intelectual. Puedes entender perfectamente por qué el silencio estratégico es poderoso. Puedes estar completamente convencido de su importancia, pero si no desarrollas sistemas prácticos para implementarlo en tu vida diaria, seguirás cometiendo los mismos errores que han estado saboteando tu construcción de riqueza.
La transformación real sucede cuando tomas principios profundos y los conviertes en hábitos concretos, en prácticas diarias que gradualmente recabolean tu manera de operar en el mundo. Durante mis años de mayor crecimiento y construcción de riqueza, desarrollé un conjunto de protocolos personales que me permitían mantener el poder del silencio estratégico sin caer en el aislamiento improductivo. Estos protocolos fueron la diferencia entre entender la importancia del silencio y realmente beneficiarme de él. Quiero compartir contigo el marco exacto que utilicé, adaptado para el mundo moderno en el que vives. No son sugerencias vagas, son sistemas específicos que puedes comenzar a implementar inmediatamente. Primer protocolo: la regla del círculo interno. Solo comparte tus metas y planes con personas que pueden realmente ayudarte a alcanzarlas, y con nadie más. Esto suena obvio, pero la mayoría de las personas viola este principio constantemente sin darse cuenta. Define específicamente quién pertenece a tu círculo interno para cada proyecto o meta importante que tienes. Este círculo debe ser pequeño, típicamente no más de 3 a 5 personas, y cada persona debe cumplir al menos uno de estos criterios. Tiene experiencia directa en lo que estás tratando de lograr. Tiene recursos que pueden contribuir directamente a tu éxito. O ha demostrado la capacidad de ofrecer consejos que realmente han mejorado tus resultados en el pasado. Todos los demás, sin importar qué tan cercanos sean a ti personalmente, están fuera del círculo para ese proyecto específico. Esto incluye a familiares, amigos cercanos, colegas de trabajo que no están directamente involucrados. No es porque no los valores, sino porque involucrarlos en el proceso de planificación diluirá tu enfoque sin agregar valor real. Cuando yo estaba desarrollando nuevas rutas comerciales, mi círculo interno consistía únicamente en mi maestro comerciante más experimentado, un cartógrafo que entendía las geografías involucradas, y un financiero que podía evaluar la viabilidad económica de diferentes enfoques. Eso era todo. Ni siquiera incluía a mis otros consejeros de confianza, porque sus fortalezas estaban en áreas diferentes. El resultado fue que cada conversación sobre el proyecto era productiva y se movía hacia adelante. No había tiempo perdido en explicar contexto a personas que no lo entendían, ni energía desperdiciada en manejar opiniones basadas en información incompleta. Para aplicar esto en tu vida moderna, necesitas ser brutalmente honesto sobre quién realmente puede contribuir a cada meta específica que tienes. Si estás construyendo un negocio, tu círculo interno podría incluir a un mentor que ha construido un negocio similar, un contador que puede ayudarte con la estructura financiera y tal vez un socio potencial. No incluye a tu mejor amigo que nunca ha tenido un negocio o a tu cuñado que tiene opiniones fuertes sobre todo. Si estás desarrollando una nueva habilidad profesional, tu círculo interno incluye a personas que han dominado esa habilidad y pueden guiarte en el proceso. No incluye a colegas que están al mismo nivel que tú y simplemente van a procesar sus propias inseguridades a través de tu situación. Segundo protocolo: la regla de la manifestación antes de la comunicación. No publiques, no anuncies, no compartas lo que aún no se ha consolidado. Esto es especialmente crucial en la era de las redes sociales, donde el impulso de documentar y compartir cada paso de tu progreso puede sabotear tu capacidad real de hacer progreso. Desarrolla criterios específicos para determinar cuándo algo se ha consolidado, lo suficiente como para ser compartido públicamente. Estos criterios variarán según el tipo de proyecto, pero generalmente incluyen haber completado al menos una fase significativa, haber obtenido resultados medibles o haber llegado a un punto donde la interferencia externa no puede descarrilar fácilmente el proceso. Para proyectos de negocio, esto podría significar esperar hasta que tengas al menos tus primeros clientes pagando, no solo un plan de negocios.
Para objetivos de fitness, podría significar esperar hasta que hayas mantenido consistentemente nuevos hábitos durante al menos 3 meses, no solo después de tu primera semana en el gimnasio. Durante el desarrollo de mi sistema de comercio más ambicioso, establecí el criterio de que no hablaría públicamente sobre él hasta que hubiera generado al menos el doble de ingresos comerciales del año anterior durante 3 meses consecutivos. Este criterio me forzó a enfocarme completamente en la ejecución hasta que el sistema probó su valor de manera indiscutible. En tu contexto moderno, esto significa resistir el impulso de postear sobre cada nuevo proyecto, cada nueva meta, cada nuevo intento de cambio personal. En lugar de documentar el proceso, documenta los resultados. En lugar de anunciar intenciones, comparte logros. Esta práctica tiene un beneficio secundario poderoso. Cuando finalmente compartes algo, es porque tienes resultados reales que mostrar. Esto construye tu reputación como alguien que hace las cosas, no solo alguien que habla sobre hacer las cosas. Tercer protocolo: la metáfora de proteger la semilla hasta que se convierta en árbol. Visualiza cada meta importante como una semilla que necesita condiciones específicas para crecer. Tu trabajo es crear y mantener esas condiciones hasta que la semilla se convierta en un árbol lo suficientemente fuerte como para resistir los elementos externos. En la fase de semilla, tu proyecto es extremadamente vulnerable. Necesita toda tu energía, atención y recursos. Cualquier distracción, cualquier interferencia, cualquier confusión sobre la dirección puede matarlo antes de que tenga la oportunidad de crecer. En la fase de crecimiento temprano, tu proyecto está desarrollando sus sistemas fundamentales. Sigue siendo vulnerable, pero está ganando fuerza. Necesitas continuar protegiéndolo de interferencias mayores, pero puedes comenzar a solicitar input específico de tu círculo interno sobre desafíos particulares. En la fase de árbol joven, tu proyecto ha demostrado viabilidad básica, pero aún no ha alcanzado su potencial completo. Puedes comenzar a compartir aspectos de lo que estás construyendo con un círculo más amplio, pero aún necesitas ser selectivo sobre qué información compartes y con quién. Solo cuando tu proyecto se ha convertido en un árbol maduro, cuando ha demostrado su capacidad de generar los resultados que pretendías y ha desarrollado la resistencia para manejar desafíos externos, puedes compartirlo abiertamente sin riesgo de dañar su desarrollo. Este marco te ayuda a tomar decisiones momento a momento sobre qué compartir, cuándo y con quién. En lugar de operar por impulso emocional o presión social, tienes criterios claros basados en la salud y desarrollo de tu proyecto. Cuarto protocolo: el sistema de canalización de energía. Cada vez que sientes el impulso de hablar sobre tus planes, canaliza esa energía hacia una acción específica relacionada con esos planes. Esto transforma un impulso potencialmente destructivo en combustible productivo. Mantén siempre una lista de acciones pequeñas pero significativas que puedes tomar para avanzar tus proyectos más importantes. Cuando sientes la urgencia de llamar a alguien para hablar sobre tus ideas, en lugar de hacer esa llamada, escoge algo de tu lista y hazlo inmediatamente. Esta práctica tiene 2 beneficios. Primero, convierte la energía emocional que podrías haber desperdiciado en conversación en progreso real. Segundo, te entrena gradualmente a asociar el impulso de compartir con el impulso de actuar, lo que refuerza los hábitos que realmente construyen riqueza. Durante mis periodos más productivos, siempre tenía lo que llamaba mi lista de acción inmediata cerca de mí. Cuando sentía el impulso de procesar verbalmente algún desafío o idea, consultaba la lista y ejecutaba inmediatamente una tarea que me acercara a mis objetivos. Quinto protocolo: la evaluación semanal de integridad. Cada semana, evalúa honestamente si tus palabras de esa semana te acercaron o te alejaron de tus metas más importantes.
Si pasaste tiempo significativo hablando sobre planes en lugar de ejecutándolos, ajusta tu comportamiento para la semana siguiente. Esta evaluación no es para juzgarte, sino para mantenerte consciente de los patrones que podrían estar saboteando tu progreso sin que te des cuenta. Pregúntate, ¿qué porcentaje de mi energía mental esta semana se dirigió hacia la planificación y discusión versus la ejecución real? ¿Las conversaciones que tuve sobre mis proyectos agregaron valor genuino o simplemente me dieron una sensación falsa de progreso? ¿Hay alguien en mi vida que consistentemente me distrae de la acción con conversación improductiva? Estos protocolos no son restrictivos, son liberadores. Te liberan de la necesidad de procesar constantemente tus planes a través de otros. Te liberan de la distracción de manejar opiniones irrelevantes. Te liberan para enfocar toda tu energía en lo que realmente importa, crear los resultados que transformarán tu vida. La implementación consistente de estos sistemas convertirá el silencio estratégico de una idea interesante en una ventaja competitiva real que acelere dramáticamente tu construcción de riqueza y éxito. Número 6. El momento adecuado para hablar. Existe un momento mágico en el proceso de construcción de cualquier logro significativo. Es el momento cuando tu creación ha madurado lo suficiente como para hablar por sí misma. Cuando ya no necesitas palabras para convencer a nadie de su valor porque su valor es evidente para cualquiera que tenga ojos para ver. Este momento no llega cuando tú decides que ha llegado. No llega cuando te sientes listo para compartir. No llega cuando necesitas validación o cuando buscas aplausos. Llega cuando el fruto de tu trabajo está genuinamente maduro, cuando has completado algo lo suficientemente sólido y valioso que su existencia misma es más elocuente que cualquier explicación que podrías dar. La mayoría de las personas nunca llegan a experimentar este momento porque hablan demasiado pronto. Comparten sus frutos cuando todavía están verdes, amargos, no completamente formados. Y luego se preguntan por qué el mundo no aprecia lo que han creado. Pero cuando aprendes a esperar al momento correcto, cuando desarrollas la paciencia y el discernimiento para saber cuándo tu creación está verdaderamente lista para ser revelada al mundo, experimentas algo profundamente satisfactorio. Descubres que no eres tú quien necesita convencer al mundo del valor de lo que has construido. El mundo reconoce ese valor automáticamente. Durante mis años como constructor de riqueza y reino, llegué a entender que había señales específicas que indicaban cuándo algo estaba listo para ser compartido públicamente. Estas señales no tenían que ver con cronogramas arbitrarios o con mi propio deseo de reconocimiento. Tenían que ver con la madurez intrínseca de lo que había construido. La primera señal es cuando tu creación puede mantenerse sola sin tu explicación constante. Cuando alguien puede observar lo que has construido y entender su valor sin necesidad de que les des contexto extenso, sin necesidad de que les expliques por qué es importante, sin necesidad de que los convenzas de que vale la pena. Esto es especialmente cierto para proyectos de negocio. Cuando tu negocio está verdaderamente maduro, los clientes vienen porque ven el valor, no porque tú los convences de que existe el valor. Las ganancias se generan porque has creado algo genuinamente útil, no porque eres hábil persuadiendo a la gente de que les das algo útil. Recuerdo vívidamente el momento cuando supe que mi sistema de comercio estaba listo para ser revelado públicamente. No fue cuando yo decidí que estaba listo. Fue cuando los comerciantes de reinos vecinos comenzaron a preguntarme espontáneamente cómo habíamos logrado aumentar nuestro volumen de comercio tan dramáticamente. Ellos podían ver los resultados. Las caravanas más grandes, la mayor variedad de productos en nuestros mercados, la prosperidad visible de nuestros comerciantes. No necesitaban que les explicara que habíamos desarrollado algo especial. Era obvio para cualquiera que prestara atención.
Solo entonces comencé a compartir los detalles de lo que habíamos construido. Y cuando lo hice, no fue como una presentación de ventas tratando de convencer a escépticos. Fue como un maestro compartiendo conocimiento con estudiantes que ya estaban convencidos del valor de lo que tenía que enseñar. La segunda señal es cuando tienes resultados medibles que hablan más fuerte que cualquier promesa que podrías hacer. Los números, los logros tangibles, los cambios observables en tu situación o en la situación de otros que se han beneficiado de tu trabajo. Hay una diferencia enorme entre hablar sobre lo que vas a lograr y mostrar lo que ya has logrado. El primero requiere que las personas tengan fe en tus capacidades futuras. El segundo simplemente requiere que reconozcan la realidad presente. Cuando finalmente revelé el alcance completo de la riqueza que había acumulado, no fue a través de proclamaciones o alarde. Fue evidente en las obras que pude emprender, los proyectos que pude financiar, la generosidad que pude mostrar sin comprometer mi propia estabilidad. El gran templo, los jardines, los sistemas de infraestructura que transformaron no solo mi reino, sino toda la región. Estas obras comunicaron mi prosperidad más elocuentemente que cualquier declaración que podría haber hecho años antes, cuando la riqueza era solo una aspiración. En tu contexto moderno, esto se traduce en esperar hasta que tengas métricas reales que compartir. Si estás construyendo un negocio, espera hasta que tengas ingresos consistentes, clientes satisfechos, sistemas que funcionen de manera confiable. Si estás desarrollando una habilidad, espera hasta que tengas resultados tangibles que demuestren tu competencia. La tercera señal, y quizás la más importante, es cuando ya no necesitas reconocimiento externo para sentirte validado en lo que has logrado. Cuando has llegado a un punto donde tu satisfacción viene del trabajo mismo y sus resultados, no de cómo otros reaccionan a ese trabajo. Esta es una transformación interna profunda que ocurre cuando has trabajado en silencio el tiempo suficiente. Desarrollas una fuente interna de validación que es más sólida y confiable que cualquier aplauso externo. Y paradójicamente, cuando dejas de necesitar reconocimiento, a menudo comienzas a recibirlo de manera más genuina y abundante. Pero aquí está la parte más hermosa de esperar al momento adecuado para hablar. Cuando finalmente lo haces, no eres tú quien lo dice. El resultado habla por ti. No necesitas anunciar tu éxito. El éxito se anuncia a sí mismo. No necesitas proclamar tu prosperidad. La prosperidad es evidente en cómo vives, qué puedes crear, cómo puedes contribuir al bienestar de otros. Cuando construí el gran templo, nunca hice una declaración pública sobre mi intención de crear la estructura más magnífica de la región. Simplemente comencé la construcción y continué hasta completarla. Cuando estuvo terminado, no necesité organizar una ceremonia para anunciar su grandeza. Su grandeza era innegable para cualquiera que lo viera. Este enfoque tiene un poder psicológico tremendo en otros. Cuando las personas ven resultados genuinos que aparecieron sin fanfarria previa, sin promesas grandiosas, sin marketing previo, quedan más impresionadas que si hubieras estado hablando sobre tus planes durante meses. Hay algo en la naturaleza humana que respeta profundamente a aquellos que permiten que su trabajo hable por ellos. Quizás es porque es tan raro en un mundo donde la mayoría de las personas hablan más de lo que actúan. Quizás es porque reconocemos intuitivamente que alguien que puede crear resultados sin necesidad de atención constante tiene una fortaleza interna real. Y luego está el momento más satisfactorio de todos, cuando aquellos que no creyeron en ti, que dudaron de tus capacidades, que quizás incluso trabajaron para sabotear tu progreso, se ven obligados a reconocer lo que has logrado. No porque tú les demuestres que estaban equivocados, no porque argumentes con ellos o les recuerdes sus dudas pasadas, simplemente porque la realidad de tu éxito es tan evidente que negarla sería absurdo. Estos individuos tendrán que aplaudir en silencio.
no porque tú exijas su reconocimiento, sino porque han sido confrontados con evidencia innegable de que subestimaron tu capacidad de crear algo significativo. Este reconocimiento silencioso es más poderoso que cualquier disculpa o admiración verbal que podrían ofrecer. Representa un cambio fundamental en cómo te ven y, más importante, en cómo se ven a sí mismos en relación a ti. Pero aquí está la clave. Cuando este momento llega, tu reacción debe ser graciosa y modesta, no vengativa o arrogante. El poder real viene de permitir que tus resultados hablen sin necesidad de agregar comentarios adicionales sobre lo que otros pensaron o dijeron en el pasado. La venganza más elegante contra aquellos que dudaron de ti es una vida tan exitosa y satisfactoria que sus dudas pasadas se vuelven completamente irrelevantes. No porque los hayas derrotado en algún tipo de competencia, sino porque has trascendido completamente el nivel en el que sus opiniones tenían importancia. Cuando finalmente llegue tu momento para hablar, cuando tus frutos estén genuinamente maduros y listos para ser compartidos con el mundo, descubrirás algo hermoso. Ya no necesitas las palabras de la misma manera que antes. Tu trabajo se ha vuelto tu vocabulario. Tus resultados se han convertido en tu retórica. Tu éxito se ha transformado en tu voz más elocuente. Y en ese momento, entenderás por qué el silencio durante la construcción no fue un sacrificio, fue una inversión. Una inversión que ahora paga dividendos en forma de respeto genuino, reconocimiento auténtico y la profunda satisfacción de saber que todo lo que has logrado es genuinamente tuyo. Hay una imagen que quiero que lleves contigo. Imagínate parado en la cima de una montaña que construiste en silencio, piedra por piedra, paso a paso, sin que nadie supiera lo que estabas edificando. Abajo se extiende un valle donde miles de personas siguen hablando sobre las montañas que van a escalar algún día. Tú ya no necesitas hablar sobre montañas, estás parado sobre una. Desde esa altura, puedes ver con claridad algo que antes no era visible. El silencio no fue el precio que pagaste por el éxito. El silencio fue el éxito mismo. Cada palabra que no dijiste se convirtió en fuerza que acumulaste. Cada plan que no compartiste se transformó en energía pura que canalizaste hacia la construcción. Ahora entiendes que el verdadero poder nunca ha residido en convencer a otros de tu visión. Ha residido en tu capacidad de mantener esa visión clara y protegida mientras trabajabas para manifestarla en la realidad. Mira hacia abajo una vez más. Observa a aquellos que siguen en el valle. No los juzgues, tú también estuviste ahí. Pero ahora sabes algo que ellos aún no han descubierto. Que la riqueza real, la prosperidad verdadera, se construye en el silencio sagrado de tu propia determinación. Si sientes que esta sabiduría resuena en algo profundo dentro de ti, si reconoces que has estado buscando esta comprensión sin saber cómo nombrarla, entonces forma parte de esta comunidad de constructores silenciosos. Suscríbete, no para consumir más contenido, sino para continuar este camino de transformación interna. Porque al final, los que construyen en silencio no solo crean fortuna, crean la versión más poderosa de sí mismos. Y esa versión, una vez despertada, cambia todo lo que toca sin necesidad de anunciar que lo está haciendo.